En esta clase aprendí conceptos fundamentales para entender cómo cambian las funciones y cómo se pueden representar ese cambio, tanto visualmente como numéricamente. Primero, en cuanto a la interpretación geométrica de la derivada, comprendimos que la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Visualmente, si trazo una línea que apenas toca la curva en un punto y sigue su dirección, la pendiente de esa línea es la derivada. Esto me ayuda a entender si la función está subiendo, bajando o si es plana en ese lugar. Es como observar la inclinación en una pendiente en una gráfica. Luego vimos que existen diferentes formas de calcular o aproximar derivadas en la práctica, especialmente cuando usamos datos o funciones discretas. La derivada hacia adelante. Utiliza el valor del punto actual y el valor siguiente se calcula como el cambio en la función dividido por el cambio de la variable independiente. Es útil cuando queremos predecir cómo se va a comportar la función justo después del punto actual. Por otro lado, la derivada hacia atrás se basa en el valor actual y en el valor anterior. Sirve para analizar cómo venía cambiando la función antes de ese punto. Ambas son formas de aproximación unilaterales. La derivada central, en cambio, es una aproximación que toma el promedio de los cambios hacia adelante y hacia atrás. Compara los valores antes y después del punto actual. Aprendimos que esta fórmula es más precisa porque considera la simetría alrededor del punto y reduce el error de aproximación. Finalmente, estudiamos la derivada total, que se aplica cuando una función depende de más de una variable. Por ejemplo, si una función depende de x y de y a su vez de x y y dependen del tiempo, entonces la derivada total con respecto al tiempo toma en cuenta todas las vías posibles por la cual cambia la función. Esto se hace mediante la regla de la cadena y es clave en problemas de física, ingeniería o cualquier sistema de variables interrelacionadas. La interpretación geométrica en métodos numéricos es la forma de visualizar los métodos numéricos, especialmente las derivadas, como pendientes de rectas que se ajustan a la gráfica de una función. Cuando calculamos una derivada numérica, en realidad estamos aproximando la pendiente de la tangente a una curva. Pero como no podemos usar infinitesimales en la computadora, usamos segmentos rectos entre puntos cercanos para estimarla. La derivada hacia adelante, la fórmula es f' de x es igual a f entre paréntesis x más h menos f de x sobre h. Se calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos x, f de x y x más h y f de x más h. Es como mirar hacia adelante en la gráfica. La derivada hacia atrás se calcula la pendiente de la recta entre x menos h y f de x menos h y x f de x. Es como mirar hacia atrás en la gráfica. Y en la derivada central se calcula la pendiente de la recta secante que conecta los puntos a ambos lados de x. Esta es la más precisa de las tres funciones suaves. En la recta que tenemos aquí, eh, vemos cómo se representan visualmente las derivadas numéricas. Cuando derivamos una función de una forma numérica no usamos cálculos exactos como en cálculos simbólicos, sino que estimamos la pendiente de la recta tangente usando puntos cercanos. Esto es lo que hacemos con las fórmulas simples y lo que vemos en el gráfico son tres formas de hacerlo. La línea naranja representa la derivada hacia adelante que usa el punto actual y uno futuro. La línea verde es la derivada hacia atrás que mira al pasado y la línea roja es la derivada central que usa puntos a ambos lados y es la más precisa visualmente. En resumen, las derivadas numéricas se usan para aproximar cambios en funciones cuando no tenemos la derivada exacta y gracias a la interpretación geométrica entendemos que todo se basa en estimar pendientes con las rectas secantes. ¿Para qué aprendí? Diferenciación y derivadas numéricas hacia adelante, hacia atrás y central. Aprendimos esto para poder calcular tasas de cambio. Esto me permite analizar cómo varían parámetros esenciales como deformaciones, velocidades de flujo o esfuerzos en estructuras.
También es necesario para optimizar diseños y pendientes, por ejemplo, al diseñar carreteras, taludes o estructuras deficientes. Muchas veces en campo o en laboratorio solo tenemos datos discretos y no la función exacta. Aquí es donde las derivadas numéricas, hacia adelante, hacia atrás y central, se vuelven herramientas muy útiles. Es así que podemos observar los gráficos de cómo estaría representada la derivada hacia adelante, hacia atrás y la central, y también podemos observar las fórmulas que rigen estas derivadas. También nos sirve para comparar los tres métodos porque cada uno ofrece un diferente nivel de precisión y utilidad según la situación. Por ejemplo, la derivada central tiene menor error que las otras derivadas. En resumen, estos métodos nos permiten resolver problemas cuando no tenemos la derivada analítica y asegura que las soluciones que obtengamos sean confiables. ¿Para qué aprendí sobre el error y la serie de Taylor? Aprendimos esto para poder controlar la precisión de los cálculos numéricos realizados. Esto es necesario porque un error no controlado puede comprometer la seguridad de una estructura o la eficiencia de un diseño. El tamaño del paso de H es muy importante, ya que si es muy grande el error aumenta y si es muy pequeño el error de redondeo puede afectar el resultado. Por eso, aprendimos a ajustar H de manera adecuada. Además, entendimos que estas fórmulas numéricas provienen de la serie de Taylor. Saber esto nos permite comprender que todas las aproximaciones tienen un error de truncamiento y que las derivadas numéricas son solo una parte de un modelo más amplio. Esta relación con la serie de Taylor nos ayuda a evaluar qué tan confiable es la solución obtenida y de esta manera poder tomar decisiones con mayor criterio en proyectos reales. Es así que en la primera imagen podemos observar la función real y las funciones según las derivadas obtenidas, ya sea primera, segunda o tercera derivada de la misma función. Aplicaciones de la diferenciación numérica en ingeniería civil. Bueno, la diferencia hacia adelante es un método que nos permite calcular cómo cambia una variable desde el valor actual hacia el siguiente. Aquí tenemos la fórmula, como podemos ver. Es muy útil cuando tenemos datos en tiempo real y queremos predecir lo que viene. Por ejemplo, en la parte estructural nos permite estimar la velocidad de formación de una viga después de aplicar una carga. En la parte de la geotécnica sirve para calcular cuánto se está asentando el suelo cada día bajo la cimentación, y en la parte estructural se usa para medir el avance diario en el vaciado de los elementos como losas o columnas. Es rápido, fácil de aplicar y muy útil en el programa de seguimiento de obra y en el control de procesos. La diferencia de atrás es un método que nos permite calcular cómo ha cambiado algo usando el valor actual y el anterior. Tenemos aquí la fórmula. Básicamente, mira hacia el pasado para estimar la velocidad o variación. En la estructura sirve para detectar si una columna ha perdido rigidez a lo largo del tiempo, por ejemplo, durante la construcción o monitoreo. En la geotecnia nos ayuda a analizar cómo ha bajado la presión de poro en el suelo luego de una excavación. Y en la parte de la hidrología es útil para ver cómo se reduce el caudal en un río o canal después de una lluvia fuerte. Es ideal cuando trabajamos con datos históricos y queremos ver cómo ha evolucionado un sistema. Bueno, la serie Taylor es una herramienta súper útil porque nos permite aproximar funciones complejas usando las derivadas. Como podemos observar en la fórmula, pues eso nos podemos crear fórmulas para calcular valores cercanos a un punto conocido y además estimar el error de esa aproximación. En la ingeniería civil se aplica muchísimo. Por ejemplo, en la simulación estructural sirve para poder modelar cómo vibra una estructura durante un sismo. En programas como SAPS o ANIS se usa dentro del método de elementos finitos para interpolar deformaciones, y en diseño sísmico nos ayuda a predecir cómo se va a mover o acelerar una estructura cuando llegan las ondas del terremoto. Bueno, en resumen, la diferenciación numérica es la clave en la ingeniería civil porque nos permite estimar cómo cambian ciertas variables como deformaciones, asentamientos o caudales, incluso cuando no tenemos una fórmula exacta, solo datos medidos. Al aplicar métodos como las diferencias hacia adelante, hacia atrás o centradas y entender bien la interpretación geométrica de las derivadas, podemos mejorar muchísimo la precisión en el análisis y el diseño de estructuras de suelos y sistemas hidráulicos. Es decir, no solo hacemos cálculos, tomamos mejores decisiones y técnicas.